Buenas tardes, comenzamos. Estamos hoy en la última de las presentaciones de las 3 eras de la imagen. Hoy contamos un poco en fiesta con la presencia de Mie Keval. Es un gusto para mí ser el moderador, no es la primera vez que tengo la oportunidad de convivir en un evento con ella y siempre para mí es como un orgullo estar en ese diálogo que ella plantea. Todos los que hemos estado en el campo de la educación artística y que hemos encontrado como camino de trabajo el ámbito interdisciplinario de una manera o de otra, siempre nos hemos encontrado viajando en los conceptos viajeros, pero más bien viajándonos en los conceptos viajeros de Mie Keval. Es como un lugar donde su pensamiento deviene profundo y generoso con las comunidades que intentan reconocer otros saberes en los planteamientos de la propia producción artística. Mie Keval es crítica, teórica cultural y videoartista, profesora de la Real Academia de Artes y Ciencias de Holanda, de la Universidad de Ámsterdam. Su quehacer académico está comprometido en desarrollar una visión teórica con y a través del arte, en vez de someter el arte a la teoría. Sus propuestas en el análisis cultural y en las prácticas interdisciplinarias han tomado un papel relevante en el análisis y producción artísticas desde una visión contemporánea. Dentro de su extenso trabajo publicado, cito 3 de sus principales libros: Conceptos viajeros en las humanidades, Una casa para el sueño de la razón, ensayos sobre Louis Bourgeois y narratología. En esta ocasión, partiendo de la retrospectiva fílmica de su trabajo, que se llevará a cabo, como ya se dijo, en Cine Tonalá, nos propone discutir sobre el tema de hacer arte como una forma de análisis visual. Entre sus conceptos viajeros de los que hablaba, sin duda está el anacronismo y la cita, figuras que toman fundamental valor en esta presentación. Los dejo con Mie Keval. Gracias, Mie Keval. Muchas gracias, Humberto. Buenas tardes y muchas gracias por venir aquí a escuchar. Me habría gustado hablar en español para exprimir mi respeto y admiración por vuestra cultura, pero por la presencia de queridos amigos y compañeros norteamericanos y por la preferencia de los estimados organizadores de este coloquio, hablaré en inglés. Antes de empezar, no obstante, quiero agradecer a todos y todas, gracias a quienes estamos aquí ahora en tiempos históricos dificilísimos, y especialmente también el embajada, ¿cómo se dice? Embajada de Holanda, de Países Bajos, por su apoyo. Es que la historia nunca se va, sino va adelante de nosotros y nos espera mañana. Y para poder confrontarla necesitamos un pensamiento móvil que no se deja encerrar. Y este incluye el pensamiento sobre y con la historia misma. So now I'll switch to English and yeah, I know this is really, I saw the previous speaker struggle. I felt sorry for her and I was expecting that she is now feeling sorry for me. Is it better? Okay, good. The 3 eras of the image that the eminent philosopher of visuality, José Luis Brea, so brilliantly discussed in his last book. Huh? Okay,
I'll start again. Empezaré una vez más. ¿Me escuchan todos, por favor? Si hay algunos, sí, gracias. Go ahead, ma'am. The translators? That's fine. Sí, todo. Sí, yes. I haven't said anything again. No he dicho nada, así es de que no se han perdido de nada. Las tres eras de la imagen de que el eminente filósofo de la visualidad José Luis Brea tan brillantemente discutió en su último libro implican las tres maneras de ver las relaciones entre las tres eras de la historia humana: el pasado, el presente, el futuro y su interrelación, obviamente, y la subjetividad que implica. Estas nos posiciona entonces a nosotros en la historia. No ver la historia desde una distancia, sino estar dentro de la historia. La historia siempre se está haciendo. Por lo tanto, en nuestro entendimiento de la historia, el anacronismo es necesario para el bien de esa historia que es contemporánea con el presente en su devenir, por tanto, en su camino hacia el futuro. Estas son las paradojas temporales que informan mi presentación el día de hoy. De acuerdo con José Luis Brea y con su posición y también con la brillante análisis que se ha hecho, estoy no. You can, no. Please remove your headsets. Tiene ya audífonos. Aunque el presente no tiene temporalidad, no hay tal cosa como pasado en su presencia en el presente. Hello. Do you have your headsets on? Do you have your No, don't put it in. No, que no se los ponga. No, que no se los ponga. Principios difíciles siempre significan finales maravillosos. Bueno, entonces no hay tal cosa como el pasado sin su presente en el presente. Toda imagen, aunque tenga siglos o haya sido hecha el día de hoy, funciona siempre, como siempre. Se trata de algo fugitivo que funciona como lo que Miguel ha llamado la imagen instante. Incluso si más radicalmente el día de hoy, esto siempre ha sido el caso, la imagen existe, que funciona en el tiempo presente. A fin de poder argumentar a favor de esa instantaneidad de la imagen, es presencia necesaria en el presente. Empiezo con una reflexión por un académico cultural, Susan Rubin Suleiman, en relación con lo contemporáneo. ¿Cómo puede uno crear un futuro que reconozca el pasado sin repetirlo? ¿Cómo uno ve el pasado con entendimiento, pero de manera crítica, en el sentido etimológico de crítico del griego krinen, separar y escoger, lo cual tiene que ver con discriminación y elección en el presente? Ahora bien, lo contemporáneo, como Suleiman escribió, lo que nos concierne. Y esto tiene que ver con citar el título de su siguiente libro: Arriesgar quien uno es, discriminando y escogiendo en el presente. El riesgo es importante, me parece. Trataré de arriesgarme intelectualmente en esta ocasión. Allá por 1919, T.S. Eliot. A ver, ¿estamos en la diapositiva correcta? Esta es la correcta. Muy bien. En 1919, T.S. Eliot escribió sobre la temporalidad como factor de ordenamiento y la reversión inherente de este tipo de ordenamiento. He citado este pasaje al principio de mi libro, citando a Caravaggio. En ese libro me interesó la lección teórica de la historiografía que uno puede aprender tomando el arte contemporáneo seriamente como una manera de entender el arte del pasado. Mi tesis fue bastante
sencilla como cualquier forma de representación. El arte inevitablemente está comprometido con lo que vino antes de ese arte y este compromiso es algo que cambia todo el tiempo. Especifica cómo nosotros vemos con nuestros ojos. Por tanto, trabajo hecho por otras imágenes oblitera las imágenes más antiguas tal como estaban antes de esa intervención y crea nuevas versiones de viejas imágenes a su vez. Me parece que un compromiso de la cultura contemporánea con el pasado determina cómo concebimos el presente en la historia, en nuestra cultura en el presente, una cultura que se está haciendo. El artista estadounidense Shimon Atti hace esta doble sombra del pasado y el presente como el principio de su trabajo artístico, que es muy político. Aquí pueden ver algunas de sus obras donde proyecta entonces 3 familias víctimas del Holocausto. Y esto es en Berlín y también el trabajo de crítica del Israel contemporáneo. Tal como me di cuenta en 2010 cuando nosotros, Michelle Williams-Kahn y yo, cuando fuimos invitados a hacer un videocomentario sobre la exhibición de antiguas pinturas en el edificio Getty del Museo Guggenheim en Bilbao, les puedo decir que soy culpable del anacronismo. Fue en ese momento que dije sí, el anacronismo, le dije que sí y lo apoyo. Esta fue la primera vez que mi videotrabajo y mi interés académico se traslaparon completamente y la primera vez que un historiador de arte, el curador de la exhibición, Jochen Sander, me pidió que hablara la exhibición en un videotrabajo y también sobre el anacronismo, puesto que la exhibición estaba organizada dentro de este edificio posmoderno. Esto no significa que el anacronismo es maravilloso en sí mismo y que todos los anacronismos es algo que debemos endosar. Yo apoyo mucho a los historiadores alérgicos al anacronismo sin reflexión. Es decir, las desventajas son serias, nos encierran, nos alejan de la historia, aplanan el tiempo, por tanto también excluyen el acceso al presente que avanza hacia el futuro. Su densidad tiene duraciones de densidad y heterocronóticas o crónicas y también puede ser un abuso para los valores, es decir, para hacer el valor, y esto sucede muchas en esta maravillosa publicidad. Ahora bien, el buen anacronismo. A ver, me falta espacio en esta mesa, discúlpenme, pero juntos vamos a lograrlo. Sí. Pero el buen anacronismo es indispensable para la creación de significado en y para el presente y nos ayuda a entender que el presente en términos de un pasado actualizado. Ahora, empecé diciendo que la historia siempre se está haciendo. Esta palabra haciéndose me parece interesante y voluntariamente es ambigua. Indica que no solo me preocupa la escolaridad sobre el pasado anacronístico y el presente también, sino como una forma de entenderlo y de participar en él. En esa hechura la historia se autorrevela, aunque nunca transparentemente, siempre está fusionada con el presente hacia el futuro. Esto me hace sentir muy entusiasta de la tendencia nueva de integrar el estudio y de hacer el análisis en diferentes formas, no como la identificación, sino el diálogo entre ellos. El estudio no es lo mismo que hacerlo, pero en el estudio siempre tendremos momentos de creatividad y viceversa, y también haciéndolo uno lo analiza. Hablaré sobre un proyecto que explore el anacronismo en la actualización de una historia antigua como relevante para el presente sociopolítico y cultural. Sin avergonzarme, les puedo decir que es un proyecto mío. Muy bien, ¿dónde está? Aquí les planteo el proyecto.
Este combina reflexión académica sobre nuestra relación con el arte del pasado, en relación con su propia sociedad contemporánea, series experimentales de videoobras, de las cuales hemos hecho varias exhibiciones, y un filme que se presentará en Cine Tonalá el día de mañana. Un proyecto en breve de traer la contemporaneidad del arte del pasado y colocarlo en el presente. Y nos advierte cuáles son nuestros errores del día de hoy. Solamente un poco de antecedentes. Hace 10 años, la artista británica Michelle, hace 12 años más bien, empezamos a utilizar filmes juntas en colaboración entre académicos y artistas, es decir, con dos especialidades, dos especializaciones que se traslapaban, que cruzaban entre ellas, y ahora empezamos a trabajar. Al trabajar juntas, entonces no definimos tareas entre muchísimas de las cosas que estaban haciendo, desde el concepto hasta el guión, preproducción, la filmación, postproducción, todo lo hicimos juntos. Nuestro problema, por supuesto, es la distribución. Si tienen ideas, ayúdenos en la distribución. Se los agradeceré eternamente. Trabajamos con circunstancias de presupuestos muy bajos, con muchísimas problemas, pero con muchísima libertad, incluyendo la libertad de integrar ideas artísticas y académicas. Y fuimos muy afortunados porque encontramos a muchísimos voluntarios con talento brillante para ayudarnos a organizar las filmaciones, las grabaciones, y también encontrar los lugares, y también actuando, todos motivados por su creencia en la relevancia social, cultural y artística de los proyectos. Dos participantes de otro proyecto anterior que están con nosotros aquí el día de hoy han ayudado en las traducciones y también han asesorado el proyecto Madame B, y aquí quiero públicamente decirles muchas gracias por su gran apoyo y amistad. El resultado es algo que quiero mostrarles brevemente. Aquí lo tienen. Acaba de salir, es nuestra propia producción de libro con 2 DVDs. Y los vendo mañana. Sí. Traje algunos en caso de que a alguien les interese, ¿verdad? O hacemos videos para entender la cultura contemporánea y para poder entonces ser, aunque son cosas no muy documentadas, y entonces hablamos del pasado. Y histórico, por supuesto. El primer resultado fueron varios documentales experimentales sobre cuestiones de migración, hechos con la filosofía de hacer documentales que incluyen modestia, intimidad y respeto por los silencios. Estilísticamente, como resultado, se caracterizan por los siguientes rasgos: autonarración de los participantes, usualmente llamados sujetos, no tenemos voiceover; edición colectiva por los cineastas y los participantes, que ven los comentarios y los incluyes; no hay voiceover, solo lo que las personas mismas desean presentar es lo que se dice; solamente sonido del set, no agregamos música que nos parece fácilmente manipulativa. Estos son los principios, pero esto es solamente para los documentales. Es diferente en los largometrajes. No hay cronología, sino conexiones asociativas. Ahora, de aquí, Michelle y yo empezamos a examinar la cuestión de la enfermedad mental, o locura, como le llamamos en el dominio social, y que ha entonces permitido hacer un largometraje, una larga historia de la locura, instalaciones, y que presentamos en México, en Monterrey, hace unos 2 años. Fue hace como 2 años, sí, como 3 años en Monterrey la exhibición, como 2 y medio, muy bien. El psicoanalista mexicano Alberto Montoya Hernández, que ven ustedes aquí en esta diapositiva, que participó en esa película, tendrá a su cargo una discusión de esta película el próximo martes, cuando la presentemos. Aunque aquí incluimos elementos documentales, es ficción, le llamamos ficción teórica, según lo que dijo Freud cuando habló sobre su historia de Tótem y Tabú. Y luego nos sentimos con muchos deseos de examinar
las obras proféticas, filosóficas, literarias y de actualidad cultural de Flaubert, Madame Bovary, es decir, la economía global en crisis de nuestros tiempos y la locura de lo que llamamos capitalismo emocional o emotivo. Ha tenido 6 exhibiciones en 2014 y sigue adelante en el futuro cercano. Ahora, en esta conferencia, yo les presento este proyecto para presentar los asuntos teóricos, estéticos y sociales que tienen que ver con la transformación de esta novela para convertirse en una película, es decir, las transformaciones de los medios literales o literarios, audiovisuales, como una transformación del pasado al presente a través del futuro y las posibilidades de evitar el distanciamiento y los efectos de la escritura histórica tradicional, así como de las imágenes tradicionales. Las imágenes las generan no las historias, sino las reflexiones inherentes en las historias y contar estas historias. Estos incluyen consideraciones de la contemporaneidad de la imagen. La imagen existe, funciona y nos afecta en el presente, es performativo. Ahora bien, nuestro trabajo se basa en el anacronismo como manera de pensar y la citación como manera de imaginar y también manera de vincularnos con el presente, pasado y futuro, nuestro punto de partida. Y nuestra motivación fue que colocar la novela en el pasado, como casi todos los filmes, como tienden a ser casi todas las películas, va contra su característica más importante, que es la contemporaneidad rigurosa. En este sentido, podríamos decir que la novela de Flaubert es una imagen, puesto que coloca la historia, las imágenes, a los personajes a una distancia, a todo lo coloca a una distancia, lejos, alejado en la historia, a fin de que podamos tener compasión y también compartir lágrimas, pero secretamente estar felices de que Emma no somos nosotros. Nuestra hipótesis es esta: Emma sí es nosotros, como nosotros somos como Emma, podríamos ser como ella. Entonces tenemos que abordarla con empatía, pero siempre con una mente muy crítica. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Esa es la pregunta. Esta cuestión visual de otras fuentes, incluso citas de otras épocas, esto está más cercano a la novela que su historicidad. Entonces aquí tenemos esta expresión en la cita que se hizo por Maya Deren. Posteriormente, aquí tenemos estas citas de otras fuentes. Aquí tienen el ejemplo de Maya Deren. En vez de hacer un historicismo al respecto, tenemos algunas frases porque queremos continuar del pasado al presente, pero sin recrear el pasado. También citamos a diferentes artistas y esto obviamente tiene que ver con lealtad a la novela de Flaubert. Por ejemplo, la película experimental que se ha hecho al respecto, que quizá vaya en contra de la novela de Flaubert porque no hay nada allí en la novela misma que conecte con la película que se hizo. Pero nosotros no estamos hablando de una fuente específica, sino el hecho de que la novela misma está llena de citas de otros discursos contemporáneos y futuristas también, incluyendo allá por romanticismo del inicios del siglo XIX, que tiene que ver con el derivado contemporáneo y los discursos de los personajes. ¿Me pueden oír? ¿Sí me están oyendo? De una fusión similar, entonces tenemos un instigador cuya presencia entonces nos da varios paisajes y uno pregunta realmente quién está respondiendo a quién en este paisaje o su presencia allí. Y en este sentido, Deren está anticipando el futuro del pensamiento ecológico. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo de lo que llamamos citación
o citas, que es una interpretación bastante salvaje de ese término. Desde la película de estas películas nosotros podemos ver a Emma allí en la vegetación, cómo se está asomando, y entonces está ambivalentemente separada. La dependencia de uno y el otro queda claro también. La crítica de Flaubert del romanticismo es un derivado contemporáneo. Lo que realmente citamos es el desempeño enigmático entre el ambiente y la figura, creando muchísima confusión que va de acuerdo con preocupaciones ecológicas contemporáneas. Este es un caso, otro aspecto de la novela que tiene que ver con su visualidad, notable en la predominancia de la descripción y sus apariencias arbitrarias, y el uso del diálogo y el reemplazo del diálogo no solo por la narración, que es difícil en el cine, sino también ese modo tan ambiguo de contar una historia que llamamos discurso indirecto libre, donde uno no sabe si es el narrador o el personaje el que está hablando. Y esto se estructura a través de un montaje. Entonces, este discurso indirecto libre, quien habla y quien percibe. En otras palabras, confunde la voz con la focalización. La focalización incluye no solamente ver, sino también escuchar. Esto es muy importante en la novela de Flaubert y en los medios de la cinematografía. FID, tal como le llamamos nosotros a este discurso indirecto libre, facilita una multiplicación de subjetividades, y esto es también un aspecto importante si pensamos de la socialidad de personas, de individuos en grupos o otras constelaciones. Ahora, estos modos, especialmente a través de estos cambios sin motivación, comparten una tendencia para contar a través de las imágenes, permitiendo una dinámica entre la objetividad proclamada y la subjetividad fundamental, o la solidaridad del primero por medio del segundo. Tiene que ver esta solidaridad con la subjetividad, lo que se expresa en una pseudo subjetividad. Esta subjetividad es donde el personaje y el lector o el observador se juntan. Es una consecuencia que tiene que ver con el pasado y con el presente bajo los términos del presente. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, de hecho. Este ejemplo es nuestra incorporación de la ópera de William Kentridge, Refuse the Hour, de 2012. Es el tiempo en que empezamos a hacer nuestra filmación. Esta ópera ridiculiza asuntos políticos, especialmente el colonialismo. Nosotros entendemos el interés de Flaubert sobre el mal entendimiento, utilizando una ópera muy diferente a lo que él mismo había invocado. Todas las películas que he visto hasta ahora, y creo que he visto más de 20, hemos visto Lucía Hammermore, porque eso es lo que él cita directamente, pero queríamos una obra de arte que pidiera un apoyo del público, así como un entendimiento de la profundidad de la incapacidad de Emma de pensar socialmente. Ese es su principal problema. Además, tal como la ópera de Donizetti, Lucia di Lammermoor, seleccionamos fragmentos que realmente identificaban a Emma. Y entonces, obviamente, esto tiene que ver con la atracción del personaje masculino y otras cosas, pero realmente sigue siendo algo con lo que ella se identificaba. Entonces, estas elecciones son afiliaciones de Flaubert, así como discusiones con su trabajo. Este es un tipo de anacronismo que es una forma de pensamiento histórico. Pensamos que es más responsable, históricamente hablando, pensar de esto y colocarlo en una película 2002 que en vez de utilizar una novela que está directamente citando en sus propios tiempos. Entonces, este no es una proyección sin reflexión, al que además los historiadores sienten tanta alergia por este tipo de proyección sin reflexión alguna. Llamamos a nuestras exhibiciones inmersivas.
Con este término nos referimos a una situación artística a través de la cual la forma y el significado, técnica y el ambiente colaboran para solicitar una presencia participativa del espectador, más o menos en el sentido de la identificación en literatura o cine, pero sin estos rasgos sentimentalistas y manipulativos. Dominic Lacapra lo llama inquietud empática en vez de fusión sin pensamiento o reflexión en relación con la conmemoración del Holocausto. Y también hacemos una analogía con la serialización de la literatura de la ficción narrativa, presentando contiguas, típicamente cronológica, en mente. En 1856, Flaubert serializó a Madame Bovary en una cuestión, es en esta revista de París que tiene una apariencia bastante vulgar. Y entonces, caminando por el museo, el observador de pronto se topa con la vida de Emma, ¿verdad? O segmentos de la vida de Emma, pero no están en orden cronológico, puesto que no siguen el contenido de un capítulo. Las escenas imparten actualizaciones cuando uno va desplazándose por el espacio. Aquí vemos cómo nuestra exhibición no prescribe un orden, ofreciendo alternativas anticronológicas a través de ese espacio. Los videos mismos y su instalación en un espacio de galería tienen en común el proceso subyacente de la edición o el montaje. El montaje es una forma espacial. Siento mucho que no pude escuchar la presentación Tom Mitchell, que sé que fue totalmente brillante sobre montaje y otras cosas. Montaje como forma espacial, y es una forma espacial, una yuxtaposición de fragmentos que juntos forman un todo, pero entre los cuales siempre hay espacios. Y así entonces esto determina el montaje, y el montaje entonces entre clips frecuentemente tiene el objetivo de que los huecos no sean visibles, pero a veces entre pantallas es para que sean vistos, para que se vaya absorbiendo el montaje. Lo que vemos aquí son 4 pantallas, por así llamarlas, una instalación en un rectángulo. Es muy diferente, pero esta es una manera de mostrarles que hay diferentes atmósferas y escenas en esta instalación. Ahora bien, quisiera hablar sobre el tiempo presente de la imagen, la tensión entre la descripción y la narrativa. Una de las características más conspicuas de la novela de Flaubert y que se presta para análisis es lo que vemos aquí. Aquí ven ustedes 2 pantallas yuxtapuestas que están en la exhibición opuesta. En una pantalla en la izquierda ven a Charles, que está tomando su café matutino y se está preparando para su visita diaria de los enfermos. Es doctor. Su lenguaje corporal sugiere aburrimiento. En el otro lado vemos a Emma cuidando a los animales en la granja, y su expresión cambia de pronto y sus acciones son más sutiles, como por ejemplo levantar una hojita del césped, y luego empieza a mostrar señales de que está desconectándose de sus tareas, quizá de que está aburrida y se está preguntando cosas sobre su propia vida. Estas imágenes describen estados que, aunque anuncian la necesidad de que sucedan las cosas, también nos dan visualidad del trasfondo. Lo que vieron aquí es el momento en que Charles levanta la vista para ver por la ventana. Emma está caminando en la casa del doctor. Solo vimos un momento de eso. Él termina viendo la casa. Ella también está viéndola y ve así como un interés coqueto, y ve esta aparición de un hombre medio fantasmagórico. Está ahí en la ventana y él está un poquito
también muy curioso como voyerista. Entonces, es difícil que se vean cuando ella ve. Él se acerca a la ventana. Mañana lo podrán ver esto. Es algo ambiguo que empieza a tener consecuencias cuando ellos se cruzan, puesto que las dos pantallas están cara a cara en la exhibición, por lo menos. Entonces uno no puede verlas físicamente a la vez. Él o ella entonces querrá seguir las acciones incipientes ejerciendo cierto tipo de actividad como resultado. Y esto es entonces una presencia conflictiva que tiene el observador en la exhibición. Y esta actividad que los visitantes pueden notar en sus propios cuerpos, pero también en los cuerpos de los otros, los hace tomar conciencia de la naturaleza corporal y dinámica de ver. Y la actividad entonces es una actividad estimulada y estimula una conciencia y quizá una identificación parcial de uno y del otro, con una dificultad de decidir cuál. La esencia citable de los capítulos 2 y 3 de la novela fue para nosotros el despertar lento de la mirada performativa. Todo surge de esa mirada. Esto explica una forma visual inmersiva. El funcionamiento social de verse a uno mismo incluye su narratividad. Emma empieza a existir cuando Charles la ve a ella, con todo lo que esto implica. En el largometraje, exactamente después de esto ven el matrimonio, o sea, nada pasa en medio de todo esto. Todo esto depende de la mirada que uno coloca en el otro, y esto significa la ontología de lo visual y es fundamentalmente algo dialógico. Esto se puede deducir de la alternación rara de Flaubert de la descripción y narración y de su repulsión del diálogo explícito. Para él, la mirada es suficiente diálogo. En el encuentro de las miradas suceden las cosas. Es su estructura narrativa, no los eventos que se cuentan ahí. Y eso es lo que citamos. Y esto lo entendimos al tratar de desarrollar esta escena. Este es un momento que entendimos mejor la novela, aunque he estado estudiando su novela desde hace muchísimos años. La he leído 20 veces, pero cuando tratamos de hacer la escena, descubrimos realmente cómo funcionaba. Ahora bien, esta dinámica dialógica también se puede ver en la escena 2, que es la educación de Emma, en que la joven Emma, fuera del salón de clases ortodoxo, entonces ella empieza a hacer una lección de arte fuera de su programa curricular. Entonces ella está más en arte que en novela, pero ella le interesaba mucho la literatura también, y entonces era una persona que se interesaba en esto. Lejos de que le den la información, Emma cuestiona lo que ve y entonces se pregunta si lo que ve es arte o qué será. Pudimos trabajar en la Galería Marianne Goldmans en París, que estaba presentando la exhibición Pyramids en ese tiempo, 1985-1994. Esto nos da entonces un triángulo anacronístico, tomando, esto es algo que tendré que cambiar, tomando uno de los colores clave de la instalación de Solavit, el amarillo, como un indicio visual. Exploramos su potencialidad usando un extracto del texto de 1892 de Charlotte Perkins que se llama The Yellow Paper. Nuestro profesor de arte, François Davoine, sugiere que dentro de la pintura se encuentra un motivo subyacente que uno solo puede ver cuando la luz cae de cierta manera. Esto es conocimiento del libro de texto, ¿verdad? Emma toma el arte de la interpretación aún más lejos, sugiriendo que ve a una mujer que está atrás del patrón. Y esto entonces lo podemos ver brevemente. ¿Dónde estamos? Missä se taide on? Il est tout autour de vous. Hay un motivo subyacente.
Lo puedes ver cuando la luz cae de una cierta manera. Es como una mujer que está agachada y que está aquí, exactamente. Aquí, este es el momento. Es solo un momento donde los estudiantes están aquí. Bueno, entonces el estudiante supera al tutor y también tiene que ver con el texto original que predice su futuro. El futuro anacronista o anacrónico. Emma está destinada a convertirse en esposa y madre, y como la mujer de Gilman, ella tiene que suprimir su creatividad a fin de mantener las expectativas sociales de la domesticidad. O en una interpretación opuesta, y esto es algo que también queremos nosotros presentar como un descubrimiento a través de este trabajo, es esta interpretación opuesta. Ella va más allá de la racionalidad y cae al borde de la locura. Y esto es un poco lo que estamos mostrando, la preocupación del personaje de Gilman con el papel, pues hace muy borrosa la línea entre la figura y el contexto, así como es borrosa la diferencia entre cuestiones normales o la realidad y la locura y su futuro potencial. Dice que ve una mujer por allí, y esto es obviamente tiene mucho que ver con la exuberancia y aquella manera de gran curiosidad que ella tenía en su juventud. Además, pórtate bien. Además, Lewitt es conocido por su rechazo de la autoría individual, y sus colaboradores hicieron la pintura. Para él, para nosotros, esto tiene que ver con la manera en que nuestro trabajo es totalmente colectivo y depende de la participación creativa de todo mundo. Y este es un aspecto de estar haciendo el arte que entonces hace entender el arte más fácilmente que solo cuando lo estamos estudiando. Me gustaría generalizar esto, toda la cuestión relacionada con el arte. Ahora bien, leyendo frase por frase y cuadro por cuadro, descubrimos que el aspecto más confuso y posmoderno de la novela de Flaubert es la imposibilidad de atribuirle a solo un carácter, es decir, Emma, todos los pensamientos, enunciados y narrativa. Emma puede ser temáticamente central, pero no es un individuo psicológico único, y hay muchísimos dilemas en Flaubert. Y los críticos obviamente se dan cuenta. Estamos hablando del plural singular. Ella participa y en una cultura contemporánea confundida por sus tradiciones, y esto hace que las cuestiones narratológicas, quien habla y quien ve, se vean realmente inundadas por un tipo de confusión. Esta imagen no está en la exhibición, es un epílogo después de los créditos. Se llama epílogo de un manuscrito no publicado de Flaubert. Descubrimos que cuando ya habíamos terminado de filmar, esto se convierte en un enunciado posmoderno. La frase final de la novela está en el tiempo presente. Acaba de recibir la Cruz de Honor. Entonces es como un pasado inmediato que sigue vinculado con el presente, y tiene que ver con el farmacéutico, el genio malo de la novela que sale triunfante. Al final de la novela, todo el mundo ya está muerto. Sin embargo, es el fragmento no publicado que dice: él mismo duda de su existencia, efectos de delirio que se repiten en los espejos, una tormenta, y allí está. Soy solo un personaje en una novela, el fruto de una imaginación con delirio, la invención de alguien muy pequeño que me ha inventado para hacerme creer que yo no existo. Fin de cita. Ustedes pueden imaginarse cuán
jubilosos estábamos cuando encontramos esta cita posmoderna que confirma nuestra idea de la contemporaneidad de la novela e incluso su visión profética. Ahora, ver, esta indistinción también se manifiesta a través de los dobles de Emma. Eso se ve claramente representado en la figura del pordiosero, que es muy importante en la novela también y que se convierte como alguien más cercano a la doble de Emma y termina como invitado, no invitado, en el matrimonio, en la recepción y también cuando Emma está en su lecho de muerte y ella expresa dolor allí en su lecho de muerte como alguien que está en un funeral. El resultado más sorprendente de la colaboración es lo que los actores contribuyeron a nuestro entendimiento de las imágenes. A veces le dimos a nuestros actores no una cita a pronunciar, sino una frase, una expresión, un pensamiento solamente, pidiéndolos que lo usaran como punto de partida para su improvisación. Ese método puede dar como resultado imágenes que constituyen una expresión basada en sentidos de narrativas, que no es algo ilustrativo, sino una cita a través del tiempo y los medios. Mi ejemplo es una transmutación de la imaginería de la famosa frase, la conversación de Charles era plana como la banqueta. Aquí tenemos algo acompañado por un verbo imperfecto que entonces expresa la reiteración de la rutina, que implica precisamente muchísimas palabras, un número infinito de números que terminan como una carga de piedras que lo aplastan a uno hasta matarlo. En esta frase, aquí en esta cita, no como expresión narrativa de un no evento, sino también como representación del aburrimiento que mata a Emma. Cruza entonces una narrativa y su dinámica entre la narración y la descripción para nosotros, entre lo literario y lo cinemático. Este carácter de esta conversación plana implica que la percepción que Emma tiene de su contenido y entonces la aventura que le sigue, todo eso no se puede audiovisualizar fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos para experimentar, para que el filme sea un laboratorio donde exploramos qué es contar una historia y cómo podemos darle imagen? Solo hablamos con los actores y lo tomamos la cámara sin ensayo alguno. Ni siquiera permitimos un ensayo. La actriz que tiene el papel de Emma es finlandesa Maria Scafari, muestra en su rostro el eco visual del discurso de Charles. Entre los dos personajes, la imagen sónica, esto funcionó como la imagen performativa que ya describí. Editamos esto exclusivamente con el rostro de Emma en la imagen. Es ahí donde se puede inscribir ese aburrimiento, allí es donde hay exasperación, allí es donde toma forma si es Charles el único que habla. Y luego vemos nada más su hombro borroso en lo que se llama un close-up sucio y oscuro, como si él estuviera encima de ella, como si fuera la sombra de Emma, así como un contacto emergente de estas miradas dudosas. En la primera parte, los dos personajes produjeron este aburrimiento que terminó en horror juntos. Quiero mostrarles. Y esto es una imagen con audio. Tienen que observarlo. Donc, je dis, la confiture de cerise, si on arrive à les cueillir assez tôt, te digo, ¿qué quieres? Les oiseaux viennent tout manger cette année. Las cerezas, la mermelada de cereza, los pájaros se la comieron todo. Tengo la impresión que esta fruta está perdiendo su sabor. Este año, Macet, mis cerezas no han mejorado, no se han recuperado.
¿Estás bien? Oui. Sí. Comprends. Je demanderai à ma mère qu'elle fasse des confitures. Lo entiendo. Le pediré a mi mamá que haga la jalea. Entonces, mañana sí van a ir a verla, ¿verdad? Allá mañana la pueden ver toda. Bien. La confiture de semoule, si on arrive à les cueillir assez tôt, A ver, no sé por qué sigue así. A ver, ¿qué estoy haciendo mal aquí? No quiero que siga. Discúlpenme. Bien. Entonces es el espectador que al ver y sentir el horror lee el rostro y hasta cierto punto permite que este aburrimiento se convierta en algo visible. Cuando al final Emma grita, Charles pregunta, asombrado, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? Como si el pensamiento, como si él pensara más bien que solo él pudiese transformar el aburrimiento en una enfermedad, podría salvar su matrimonio. Después de todo, él es doctor. Y no mucho después un doctor vienés inventó una manera de considerar ese aburrimiento como una enfermedad. Es la razón por la que Thomas Germain hizo una actuación soberbia aquí que incluye un poquito de histeria y me parece que esto fue muy bueno. Su esposo no causa esta agonía, sino que la facilita solamente como su instrumento. La causa verdadera es la expectativa, la pasividad que ella, quien ha capturado, se siente cautiva por un sistema que no logra entender, pero desde que era muy niña estaba en ese sistema. Cautiva este sistema, lleva emoción y el amor está de venta. Eso la mata y nunca deja de matarla o de dañar a mucha gente. Esto hace a los hombres peones del sistema y a pesar de las diferencias superficiales hacia los hombres muy parecidos. El casting es parte del análisis visual que tratamos de hacer. ¿Cómo hacer que haya un parecido entre los tres hombres y todos tienen entonces la misión de salvar a Emma del aburrimiento por su contraste con el hombre de la rutina? Las expediciones para salvarla fracasan porque los hombres son muy parecidos, pero Flaubert no dice esto explícitamente. Hemos citado nosotros esto inenarrable de Flaubert. Primero, los tres hombres son el mismo actor y luego Emma y sus hombres no hablan el mismo idioma. La decisión fue motivada por el hecho obvio e inexpresado de que la mujer no está enamorada de nadie en particular, sino con el amor. Y la decisión también hace justicia al hecho innegable e inenarrable de que Emma y sus hombres de todas maneras no se entienden entre ellos. Entonces, ¿de qué les serviría hablar el mismo idioma, verdad? Y también hacer que el proyecto crítico sería un proyecto europeo mucho más grande. Ahora, la socióloga israelí Eva Iluz habló del capitalismo emocional, el daño que está causando en todo el mundo. En este preciso momento refleja lo que Flaubert percibió en su vida ya por 1850. Aunque hemos diseñado esta escena, cuando la filmamos entendimos realmente lo que significaba. Ya la teníamos la noción en mente, pero solo cuando la filmamos entendimos cuán profundamente y cuán fácil es caer en esto. Cuando vemos a Emma de compras, hay cierta locura que es innegable. Pero puesto que esto es un asunto social, los atractivos del capitalismo que invierten los productos con sentimiento, hemos convertido esto en una locura colectiva. Aquí tenemos a la gente de bienes raíces, la chica que es la vendedora en esta tienda, la suegra, todo el mundo contribuye a la locura
de esta reversión de valores, de acuerdo con nuestro interés para que esto fuera una idea central. Nuestro modo para contar esta historia visual es confrontacional. Del nivel de los personajes, Flaubert ahora nos presenta con la exploración temática de la conspiración cultural que convierte el negocio en un asunto emocional y el amor en una aventura de negocios. Flaubert entonces lo vio que venía. Él también vio su cualidad fatal, este deseo de Emma de estar gastando tanto dinero. Todo esto viene antes de que ella se mata. La responsabilidad es colectiva y sistémica, no individual. Todos somos cómplices. Ahora, en la novela hay consideraciones de dinero durante todo el texto y de forma muy regular. Hay un rango de confrontaciones entre Emma y su suegra por la manera en que ella gasta el dinero, pero antes de esto, Madame Bovary, madre, ya había más o menos vendido a su hijo a la primera esposa. Y luego también entonces cuando va a la granja de Roulard por su primera visita, escuchamos sobre la riqueza de este granjero, y aquí también tiene que ver con capitalismo emocional. Quería que vieran ustedes aquí. Esto es real. En París, aquí en esta primera etapa, vemos aquí el amor por el dinero y esto se presenta y la banalidad de todas las preocupaciones se sugieren. Todo mundo en esta novela también están en este capitalismo emocional. Esto nos da la oportunidad de visualizar entonces la atracción. Aquí tenemos, es la inmersión aquí, y esto ofrece las herramientas para no poder distanciarse. Entonces no tiene que ver con la libertad de empatizar, de criticar y de disfrutar, todo a la vez, todo simultáneamente, y esto está aquí en el corazón de la manera que creamos esta exhibición. Tal como lo mencioné, esto también viene en forma de invocaciones de otros artistas. Uno podría considerar este proceso como afiliación retrospectiva, en que tenemos la temporalidad de nuestra búsqueda, pero revertida. Aquí tenemos imágenes de nuestro trabajo en relación con este tipo de ritual en tiempos de transfiguración. Aquí ustedes lo ven como está sucediendo en nuestro filme. Y luego aquí una mujer entra a un cuarto y ya está la fiesta, todo lo que da. Entonces ahí está, y ven ustedes que están utilizando esto para... Ella trata de colocarse en la multitud, y luego vemos aquí una coreografía que es cada vez más violenta, en que entonces la multitud ya no la ve, sino que solamente la pasan sin verla. Y aquí vemos entonces el umbral de la recepción. Y esto es en París, lo cual reemplaza la escena del castillo en la novela, y la anticipación y la avidez muestra este trato antisocial. Los invitados se congelan cuando llega un extraño. Otro ejemplo del evento es cuando se sube una torre para llegar a una mesa donde están ya los invitados. Ella entonces se arrastra por la mesa y tenemos imágenes entonces de ella también que va arrastrándose en follaje. Esto es una película totalmente vanguardista, puesto que mezcla varios momentos, y tenemos aquí una conducta apropiada que termina en la conducta tan extraña de Emma en la mesa. Posteriormente, bueno, aquí también quiero mencionar esto, estoy tratando de incluir algunos conceptos e ideas provenientes de haber trabajado en este filme para que ustedes entiendan cuestiones más generales. Aquí Emma aparece como un fantasma, y tenemos aquí una cita de la ilusión de que Emma se va a suicidar con arsénico, y esto entonces aquí tenemos azúcar blanca. Estas citas se pueden ver como la política de la ilusión, es lo que yo le llamo ver estas ilusiones. A través de esto tiene uno que ceder entonces una narrativa directa, y tiene que considerarla por
ilusiones. Hoy también una ilusión, entonces, que tiene que ver con lo que vemos y lo que no vemos, puesto que esto opera no solamente en una estructura, sino en todas las estructuras y también en modelos incluyentes, y pasan a través del tiempo como una interpolación del futuro de lo que habrá pasado si no intervenimos en el presente. Aquí vemos el azúcar, la tendencia a la bulimia, parte de su tendencia, y que estas tendencias que ella tiene, sí, entonces a comprar demasiado, comer demasiado y también andar gastando. Esto es parte de su problema. La bulimia puede ser un veneno, pero en combinación con sus deseos de siempre estar gastando y su consumismo, esto la arruina financieramente. El azúcar es un tipo de veneno y también alude al color, a este polvo blanco del arsénico con el que ella se suicida. No es una cuestión, una locura individual romántica, sino la responsabilidad colectiva de la sociedad. Permítanme concluir conjuntando las tres áreas donde pienso que me he beneficiado a través de la cinematografía. Esta mirada miópica de cuadro por cuadro, el aspecto colaborativo y todo esto gracias al anacronismo. El punto de la cita en este tipo de lo que yo llamo anacronismo crítico es el siguiente. La novela de Flaubert en sí prácticamente está llena de citas, que consiste de citas sin marcas para estas citas, pero también podemos decir que consiste de clichés que vienen desde este pozo sin fondo de maneras culturales de ver y de decir las cosas, de fragmentos interdiscursivos. A la vez, la mayoría del texto que es narrativo requiere sustitutos de naturaleza diferente, y es así como nos llegó la idea de hacer imágenes performativas. Ahora bien, las citas están en la interdicción de la iconografía y la intertextualidad. Se refiere a la calidad, en este caso, de la ciencia lingüística, pero también de las imágenes, que un escritor o un hacedor de imágenes encuentra disponibles. Primero tiene que ver con la teoría clásica. El discurso directo o la cita de diferentes personajes es una forma que refuerza mi tesis. En segundo, como fragmento también que autentifica la ficción, pero en vez de servir a la realidad, sirven a una realidad de los hechos, que es exactamente lo opuesto, una ficción del realismo, permitiendo la presencia de múltiples realidades dentro de una imagen. Y en tercer lugar, también, según Bakhtin, tenemos entonces la confrontación del lenguaje mismo, donde la fuerza de las palabras, y que quizá éstas puedan saber de dónde vienen y a dónde van. Entonces esto tiene que ver con la cita, entonces prestando estos hábitos discursivos, y es ahí donde lo buscamos. Y entonces esta interdiscursividad tiene que ver con diferentes significados y también ambigüedades, finalmente estipulando la imposibilidad de llegar a las deconstrucciones anteriores, que tiene que ver con el tema de la cita en relación con sus sujetos, mientras que para Bakhtin la palabra nunca se olvida de dónde ha estado antes de ser citada. Para Derrida nunca regresa ahí sin la carga de la excursión a través de la cita. Permítanme concluir quizá con una imagen bastante perturbadora que contesta la pregunta hecha esta mañana sobre la oposición en trabajo creativo y teórico. Sí, aquí tenemos la muerte de Emma. Para el análisis visual, la innovación mejor se puede desarrollar a través de problemas para tratar imágenes históricas sin distanciarnos del pasado. La intensidad de las muchas capas de esta creación nos permite ver lo que prácticamente está invisible, y la naturaleza colaborativa de la cinematografía cristaliza los resultados. Esta es la escena donde muere Emma y tenemos a los testigos en el trasfondo. Charles está a su lado y los testigos están borrosos, él está
muy claro, se puede ver muy claro, pero no vemos su rostro. Él está a su lado. Esta imagen, por supuesto, es el resultado de la cuestión técnica de la cámara que nos permitió. Christopher Brussels hizo posible esta toma. Y sí, deseábamos enfrentar el reto tan difícil de presentar a la muerte, y así lo vimos en el final, y luego regresar a la novela, y estaba, pero en audioforma. Los testigos se convierten en fantasmas cuando el observador tiene un espacio aquí al lado derecho para identificar, para focalizarse con Emma y también ver cuál es esa Emma que se está muriendo y lo que ella misma ya no puede ver. Entonces, los testigos como fantasmas. Muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante, magnífico recorrido de voluntades narrativas en 10 años de producción y sobre todo de esas prácticas del concepto de anacronismo. Tenemos muy poco tiempo para 4 preguntas. Yo quisiera, tomando un poco ese privilegio de tener el micrófono, de hacer una muy breve primera pregunta. A mí me interesa mucho cuando tú planteas en la primera parte de tu presentación que tenemos en la exposición a Charles y Emma uno enfrente del otro, y que yo veo a Charles y veo a Emma y veo lo que ve Charles y lo que ve Emma, y al centro estoy yo como público, y de alguna manera citas como una mirada performática del público percibiendo ambas vivencias emocionales, digamos. No, y mi pregunta es, en esta cadena de citas, ¿no hay ninguna posibilidad para crear citas del público? Es una pregunta muy chistosa. Muy divertida y chistosa. Lo que ustedes verán cuando les mande las ligas. Sí, tengo en mi website pequeños video tours de estas exhibiciones, de todas, 5 minutos cada una, y ahí pueden ver. Entonces todos, el público sí está siendo citado. Y eso es muy chistoso porque a veces el público, especialmente en el primero en Polonia, teníamos jóvenes, bastantes jóvenes que asistieron a la exhibición, adolescentes casi, que estaban imitando algunos de los gestos de las personas en la pantalla, que es exactamente lo que tú estás sugiriendo. Entonces, sí sucede, por supuesto, pero solo no en la película, sino en las exhibiciones. Esto es imposible, pero en el desenlace de las instalaciones y las exhibiciones, en mi website, sí los podrán ustedes ver. Bueno, abrimos nuestras preguntas, por favor. Si pudieran prender un poco, iluminar un poco más para que pudiéramos ver quién quiere. ¿Quién es el que dice yo? No veo nada. ¿Es toda la luz? ¿Es todo? Hola. Una pregunta, según entiendo, acá estoy. ¿Dónde? Where? Okay. Yes. Hello. Bueno, según entiendo, en tu película, Emma muere, pero en la novela de Flaubert, Emma vive de alguna manera y no sé, como que triunfa en su anacronismo en relación de Charles, ¿no? Que se queda un poco en el pasado, ¿no? Yo vería cierta diferencia, por ejemplo, con Tolstoy ay, se me fue. Ana Karenina. En Ana Karenina, gracias. Ajá, que ahí pues se suicida, se muere Ana Karenina y su cambio, su anacronismo, digamos, en relación a la época no concluye o no triunfa. ¿Y por qué
o cuál fue tu móvil de que Emma fallezca y el anacronismo que propone, yo creo, Flaubert, no se da, ¿no? Se muere en la novela. Sí se muere en la novela. Se suicida. Pero qué bueno que preguntas esto de todas maneras, porque hay algo más que puedo decir. Y sí se muere en la novela y también se muere en nuestra película. Pero antes de eso, ofrecemos dos alternativas para su muerte. Una, ¿qué sucedería hoy? Que es un divorcio. Entonces la mostramos hablando con un abogado, diciendo mi esposo está bien, pero me quiero deshacer de él. No lo amo. El segundo es de que tiene un ataque histérico, casi se ahoga, va al lago y va a un hospital psiquiátrico. Drama de los 50. Entonces tenemos el abogado, el divorcio, confinado en un hospital y luego el suicidio. Sí sucede. Es una escena muy famosa donde ella escupe líquido negro que sale de la boca. Se ha interpretado por una crítica maravillosa, Naomi, como la tinta con la que ella quisiera haber escrito si ella podría haber sido artista. Que por eso quizá piensas que vive, pero sí se muere. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Here. Ah, perfecto. I don't know who that is. Yo no veo. I'll speak in English. Okay, great. Thank you very much for the talk. Gracias por su presentación. Me sentí tan impresionada por el trabajo del filme en términos de traducir el contenido y también asuntos formales de la novela. Y el tratamiento entonces que se dio, pienso que es algo muy sorprendente. Lo que ustedes hacen en el filme, me encantó esa parte de su presentación y quisiera preguntarle porque estaba pensando cuando usted mencionó de darle a Emma su interés en el arte, porque en la literatura es algo tan dramático, es muy difícil mostrar su performatividad, leer la literatura no performativa, el cuerpo inmóvil, etc. Empecé a preguntarme, puesto que pudieron traducir tanto de la novela en este nuevo medio, ¿cuáles fueron las cosas que consideran ustedes que resistieron a la traducción o pusieron resistencia a la traducción? ¿Ven usted un valor en términos de lo que en la novela está delante de su tiempo, el contexto histórico también, no para arriesgar el colapso, sino también lo literario? Dijeron esto ni lo vamos a traducir. Sí, es una pregunta maravillosa. Es otra ponencia para esto, pero quiero brevemente señalar algunas cosas. Es una pregunta muy bella. Primero, en Flaubert a ella le encanta leer y escribir. Por tanto, en nuestro trabajo audiovisual hacemos arte visual. Es una lealtad por traición. Cambiamos algo, pero se necesita cambiar porque el medio cambia. Entonces es una cuestión de autoflexibilidad. Entonces Emma se convierte en Flaubert porque lee y escribe en nuestro trabajo y es pintora, una artista porque es lo que nosotros somos. Entonces, la otra cuestión es algo que también cambiamos, una cuestión muy sencilla. Toca el piano en la novela, en el filme canta porque los actores, ella podía cantar, la actriz no tocar el piano. Entonces, esto es solo para decir que sí tenemos este tipo de adaptaciones, cosas que tuvimos que hacer, pero realmente es increíble cómo las cosas se van conjuntando, cómo las cosas se van dando, cosas de antecedentes muy vanas, banales, que de pronto toman un nuevo significado. Les dije que nuestro presupuesto así había sido muy limitado y habíamos comprado una bata en la que ella iba a morir, y luego cuando llevamos esto
ella estaba muy angosta. Esta bata que se iba a poner, este vestido muy angosto, entonces tuvimos que tener pensamiento muy creativo y dijimos, tiene bulimia. Entonces la vamos a mostrar en las escenas que filmamos posteriormente, pero son antes de su muerte, por supuesto, porque hay una anticronología en la manera en que hicimos el filme. Hicimos que comiera de más y luego regresamos a Flaubert y ahí está. Y esto sucedió mucho y cosas que sí hicimos por razones banales y prácticas y luego lo encontramos en Flaubert. Y luego también cosas que hicimos, digamos, por razones profundas e intelectuales, como la escena de la muerte, donde queríamos crear una solidaridad con ella. Regresamos a la novela y lo tenemos ahí un audio, una escena de audio donde ella está oyendo voces de estas personas ahí en el cuarto y no puede entenderles ya. Y eso se convierte en los fantasmas en nuestra filmación. Entonces sí existen estos momentos, es decir, aspectos técnicos de la cinematografía misma, pero también coincidencias, banalidades del proceso mismo, influencias también, pero siempre cuando uno analiza todo, ve que la novela está ahí. Entonces, como respuesta, quiero decirle que casi siempre fue posible nuestra filmación. De alguna manera, pudimos entender siempre algo de estas cuestiones banales, muy tontas, una serie de razones muy tontas. Entendemos cosas que no habíamos entendido antes. Pero, por otro lado, la otra parte de tu pregunta, hay muchísimos, es decir, nosotros tomamos 10% de la novela. Casi todos los eventos clave están ahí, 10% de la novela, porque mucho de esto no era transferible y no se debe a la cuestión histórica, sino se debe a la narratividad, cierta narratividad que no nos permitió transferirla. Y este es el error que comete Chabrol en su película. Es muy literal, quiere ser muy fiel a la novela y luego ese errores tan horrendos, tan horribles, que el filme realmente, bueno, aunque es un cineasta maravilloso y brillante, pero la película es mala. Es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, tú mencionas las cuestiones históricas que tuvimos que excluir. Hay dos ejemplos muy obvios de exclusiones. Entonces, el castillo, donde Emma tiene su última ilusión de excitación antes de realmente decidir que este matrimonio no está funcionando. Podríamos entonces, no teníamos el castillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? Este castillo, imagínense, allí van a llevar a un doctor como en la novela. No, entonces hicimos la recepción en París. Y París para ella es una ciudad glamorosa y la recepción es una recepción de la industria farmacéutica. Y entonces nosotros lo hicimos como referencia a nuestro proyecto anterior, La historia de la locura. Y este es, digamos, una actualización. En su tiempo eso era posible, lo del castillo, quiero decir, pero en nuestro tiempo hicimos lo que era posible. Otra cosa que no pudimos hacer, entonces, operación en el pie. Esto es algo que Emma, instigada por el farmacéutico, convenció a Charles que hiciera una operación que no sabía hacer y que incluso coloca en peligro la vida del paciente. Entonces, en vez de eso, ¿qué hicimos? Entonces, convencen a Charles que aparezca en la televisión como un experto en depresión. Y bueno, eso fue muy divertido. La ironía es de que no se da cuenta que su propia esposa está muy deprimida y él se siente muy mal porque él no es una personalidad de televisión y no tiene la fluidez para estar allí. Entonces esto se convierte en un desastre y luego Emma lo rechaza, lo desdeña por esto. Estas son las cosas que tuvimos que cambiar, pero nos divertimos mucho cambiándolas porque nuestra decisión, y pienso que eso ha sido muy productivo, fue que la novela de Flaubert es contemporánea. Entonces, todo lo que tengamos que cambiar porque es demasiado histórico, no es demasiado histórico para Flaubert, no quiero decir eso, sería demasiado histórico para ahora. Y pienso que todas las películas hacen eso, ¿verdad? Y todas las películas lo hacen muy histórico, excepto la nuestra. Creo nuestro tiempo ha terminado.
que había algunos, no, ya es fin de tiempo. Muchas gracias por esta magnífica presentación, esta magnífica conferencia. Muchas gracias, Mieke. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Pues hemos llegado al final y quiero, bueno, celebro mucho que el cierre sea justamente con la intervención de Mieke. Creo que capta muy bien la reversibilidad entre crítica y creación, que por lo menos es una de las posibilidades entre tantas con las que podemos jugar entre el Centro de la Imagen y 17. Es momento de decir algunas breves cosas. Voy a dar la palabra a Itala y después voy a dar algunos agradecimientos. Bueno, sería increíble escucharlos también, si ahorita tienen algún comentario, sugerencia, algo que se haya quedado en el tintero. Pues yo, digamos, a lo largo de estos 3 días que disfruté mucho las presentaciones, oí en diferentes momentos esta como crisis entre lo creativo o lo artístico y lo teórico, como si fueran universos separados, como si hubiera una cierta condena del terreno artístico hacia lo teórico, como si lo teórico no realmente los comprendiera, o como si el arte no generara conocimiento a fin de cuentas, y como si la teoría no fuera creativa. Yo creo que si algo tenemos que lograr con este tipo de encuentros es quitar lo cognitivo y lo creativo de un lugar específico, ¿no?, de la academia, sacarlo de ahí, llevarlo a lo artístico y viceversa. Yo creo que hay una éxtasis, hay una emotividad enorme en lo teórico. Eso es un proceso intelectual lleno también de emociones, de hallazgos. Entonces yo quisiera que pudiéramos, si estamos rompiendo estas fronteras, si nos estamos indisciplinando de las disciplinas, pues que también rompiéramos estos prejuicios. Quizá yo creo que para continuar con este tipo de encuentros deberíamos lanzarnos a ser realmente más performáticos quizá el próximo año. Ahora tenemos los films de Mieke Val en Cine Tonalá, y eso nos va a dar esta como otra coartada, ¿no?, de pues directamente un evento artístico, por así decirlo. Quizá el próximo año podemos hacer una exposición, no sé, vamos viendo, ¿no? Pero no sé, quizá me gustaría escucharlos. Si alguien se quedó con algún comentario, inquietud. ¿Ya están muy cansados? Yo sí. Creo que el gran protagonista fue la respuesta de ustedes y de otros que nos acompañan en el streaming y que estuvieron aquí en días pasados. Creo que la pregunta que hace Itala es muy pertinente para este momento y más ampliamente, porque esa gran respuesta habla de una comunidad al menos incipiente que puede quizá de una manera suelta, sin que, es decir, con espacio para todo el mundo, como una especie de archipiélago, más que como un territorio delimitado o definido, pues pueda multiplicar sus participaciones, sus sugerencias, sus polémicas también. Les hacemos una invitación muy sincera a que nos hagan saber sus sugerencias, que se involucren, que se acerquen, que cuestionen lo que les parezca que valga la pena cuestionar y demás, como para ir pues zanjando, insisto, ese archipiélago que quizá comienza o al menos refuerza su existencia con este encuentro y con la gran respuesta de ustedes. Queremos invitar a Joan Trujillo. ¿Hay alguien que quiere decir algo? A ver, no se oye. Sí, vamos a publicarla bajo 2 formas. Primero, las formas videograbadas, y segundo, emanará un volumen que estará tanto en papel como en línea. En papel a un pequeño costo de recuperación de la impresión, y en línea de acceso libre, digamos, para que efectivamente podamos pues retrabajar las intervenciones posteriormente. Sí, los videos estarán en línea, yo creo que más o menos de manera permanente,
tendremos que ver cómo salió el material y demás, pero sí es la idea en principio. ¿Alguien más? Bueno, queremos invitar a Joan Trujillo, que ha estado detrás de la escena y es la coordinadora general. Se merece un aplauso fortísimo porque realmente ha sido una pesadilla la logística de este evento, así que por favor un fortísimo aplauso para Joan. Sí. Bueno, ha sido la productora en jefa de la parte de la pesadilla, que esperemos que no les haya tocado demasiado, pero ella, claro, con justeza habla de el enorme equipo que hay detrás. Ella menciona en primer lugar a sus compañeras y compañeros del Centro de la Imagen. De hecho, creo que sí es importante hacer por lo menos visibles una cantidad de equipos que han estado aquí apoyando. Entonces, a la dirección, a todos los colaboradores de la dirección, a todo el gran equipo del Centro de la Imagen, nuestro muy inmenso agradecimiento. Agradecemos nuevamente también a María Virginia Jaua, quien pues colocó todo el despliegue, digamos, de José Luis Brea, las interlocuciones con los invitados españoles y demás. Les pido también un aplauso. La Embajada de los Países Bajos, el Centro Cultural de España en México, cada uno de los ponentes, los presentes y los virtuales, un gran aplauso también para ellos. Los moderadores con los que hubiéramos podido hacer un coloquio entero, y no es cortesía, de verdad, cada uno hubiera podido ser ponente en otro, quizá el coloquio B para hablar de Madame B. La dirección, el equipo de la Biblioteca Vasconcelos, muy especialmente los técnicos que se hicieron cargo de la tramoya, toda la parte electrónica, allá arriba en cabina, aquí abajo, los traductores al inglés, al francés, televisión educativa que creo que nadie vio, pero son los que están grabando los videos que esperamos poder subir posteriormente en internet, el equipo del streaming y bueno, por supuesto todas las áreas y todos los compañeros de 17 Instituto de Estudios Críticos. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, a cada uno de ustedes, la gran respuesta que tuvimos, muchísimas gracias. Cuando hablo de archipiélago no me refiero a que cada uno sea una isla, sino quizá muy por el contrario, y algo que nos hace muchísima falta en México y en el mundo de habla hispana, que seamos más bien el agua que interconecta las islas que están allí por todos lados y que se multipliquen. Muchas gracias.